Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Continuemos con la temática. Vamos a iniciar con los temas de la unidad 2. Voy a compartirles pantalla y me dicen si hay algún problema para visualizar. Aquí estamos en el aula virtual, ¿verdad? Si tienen algún problema, no están observando, me dicen. Entonces, esta unidad 2, vamos a hablar del tema de ecoepidemiología y enfermedad en el hombre. Y para ello vamos a utilizar el día de hoy una presentación que está un poco más abajo aquí en el aula. Usted se podría preguntar, bueno, ¿por qué vamos a hablar de epidemiología y qué es eso de ecoepidemiología, ¿verdad? Quizás el término epidemiología usted ya lo conozca, pero con ese prefijo eco, ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos dar a entender con esto? Bien, entonces lo que vamos a hacer es que en primer lugar vamos a utilizar estos módulos de epidemiología, de principios de epidemiología para el control de enfermedades que se abrevian MOPESE, que son unos documentos producidos por la OPS. La OPS es recuerden, la Organización Panamericana de la Salud, que es como la, eh, la representante en América de la Organización Mundial de la Salud. Estos MOPESE probablemente ustedes los vayan a ver o ya los vieron en su clase de epidemiología, ¿verdad? En su carrera. Vamos a retomar algunas cosas, algunos aspectos sobre la epidemiología, utilizando este módulo 1 y el módulo 2. Entonces, déjenme que busque el módulo 2 y comenzamos con un... bueno, aquí está. Módulo 2. Vámonos a ir aquí al módulo 2, a la página 11. Esto es, eh, como ustedes se fijan, es el módulo 2 de principios de epidemiología y el control de enfermedades de esa serie, que son como 6 fascículos más o menos. Aquí en la página 11 del documento, esto está disponible ahí en el aula. Voy a aumentar. Vamos a recordar lo que es la epidemiología, ¿verdad? Veamos lo que dice el concepto que ustedes están viendo ahí. Vamos a leerlo y lo vamos a analizar. Entonces, la epidemiología, dice ahí, es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. Eso es la epidemiología. Entonces, si lo analizamos, esta rama de las ciencias médicas, de las ciencias de la salud, estudia tanto la frecuencia como la distribución de los eventos en salud. ¿Qué entendemos por eventos en salud? A ver, que alguien me haga el comentario. ¿Qué entendemos por eventos en salud? En el contexto del concepto que usted está viendo y analizando ahí. ¿Qué es un evento en salud? Las enfermedades que surgen, las que prevalecen. Particularmente enfermedades o cualquier situación que comprometa a una población en cuanto a su bienestar físico o su bienestar general, ¿verdad? Pero enfermedades está bien. Entonces, generalmente estamos hablando de enfermedades. Entonces, el epidemiólogo estudia qué tan frecuentes se presentan las enfermedades y cómo se distribuyen. Y además de eso, si usted ve ahí en el concepto, estudia las determinantes. Los determinantes son factores que tienen que ver con las personas y con la sociedad, ¿verdad? Con el vivir en grupo. Y también tiene que ver los determinantes con factores naturales, ¿verdad? Factores del ambiente general y cómo estos factores pues pueden facilitar o permitir que esas enfermedades o que esos eventos en salud se presenten en una población humana, pero también se busca la prevención y el control, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿a qué nos referimos entonces cuando hablamos de ecoepidemiología? El prefijo eco
tiene que ver con o significa casa. Viene del griego, que al traducirlo al español tendría que ser casa. Entonces, lo que quiere decir el término ecoepidemiología es que vamos a estudiar el por qué tan seguido y el cómo se presentan y dónde se presentan los eventos en salud, determinando los factores ambientales que los condicionan. Porque miren, hay que ser claro en algo. La verdad es que todas las enfermedades van a derivar de un problema ambiental. Todas, absolutamente todas. Esos problemas ambientales causan un deterioro de las condiciones de vida de no solamente los seres humanos, sino también de los demás seres vivos que cohabitan este planeta con nosotros, que cohabitan en los ecosistemas con nosotros, y lastimosamente los efectos de esas perturbaciones y de esas alteraciones al ecosistema van a generar la presencia de enfermedades o de infecciones, agentes infecciosos que van a causar la merma de nuestra salud y de nuestro bienestar. Entonces, vamos a utilizar esta presentación el día de hoy para ejemplificar cómo es que se hace el estudio epidemiológico en la práctica. Cómo es que esto no solamente es teoría, sino cómo se aplica a las ciencias de la salud y cómo nosotros podemos utilizar el conocimiento que se genera de los estudios epidemiológicos para poder entender mejor el origen de las enfermedades, el por qué nos enfermamos de un cierto padecimiento o de un cierto síndrome o de un cierto agente infeccioso. Vamos a poder entender eso, pero antes de eso, vamos a tener que irnos al primer módulo de principios de epidemiología y control de enfermedades de la OPS y nos vamos a ir creo que es la página 27. Y vamos a repasar este tema, que es un tema bastante interesante, el tema de los determinantes de la salud. Recuerde que la epidemiología estudia determinantes, los determinantes que los factores que nos rodean o que son parte de nosotros mismos como especie humana o como ser vivo en sí, y que va a facilitar tanto la presencia de enfermedades como la propagación, dispersión de enfermedades. Entonces, vamos a analizarlo desde este punto de vista. Si usted se fija en este diagrama, voy a hacer un poquito más grande, me dicen si lo ven bien. Este diagrama es bastante detallado, de hecho, y lo vamos a analizar poco a poco. Entonces, si ustedes se fijan en el diagrama, pareciera como que es un túnel. Si usted lo observa en profundidad, si usted lo observa como en tres dimensiones, va a ver que esto es como un túnel y que allá al fondo o al inicio del túnel, mejor dicho, al inicio del túnel, están las personas, estamos nosotros, la especie humana, el Homo sapiens. Y luego hay una serie de factores que nos rodean. Bien, hay que entender dos cosas de inicio que son importantes. Uno, que hay dos tipos de determinantes. Los determinantes proximales de la salud y los determinantes distales de la salud. ¿Qué quiere decir proximal? Quiere decir que son factores que están más próximos o más cercanos a nosotros los seres humanos o a nuestro comportamiento o a nuestras decisiones. Eso quiere decir proximal, que está más próximo, más cercano a nosotros. Y luego determinantes distales. Distal quiere decir que está más lejos. De hecho, vea las flechas. Nos indican también la cercanía o la lejanía de esos determinantes en relación a nuestras decisiones o a nuestro modo de vida. A eso se refiere. Entonces, también por aquí en la explicación se dice que a los determinantes proximales se les denomina también microdeterminantes de la salud y que a los determinantes distales también se les conoce con el término macrodeterminantes de la salud.
Eso tengámoslo en mente mientras analizamos este diagrama. Bien, entonces, ¿cuáles son los determinantes proximales que están ejemplificados en este diagrama? Bueno, si nos fijamos en las personas, vea que el primero que se encuentra acá, lo voy a remarcar aquí, dice factores biológicos y genéticos. ¿Qué quiere decir esto de factores biológicos y genéticos? Bueno, quiere decir lo siguiente. Cada especie de ser vivo en este planeta, no importando cuál sea, tiene un ADN propio. Es decir, el material genético, el material hereditario que nos forma a cada especie de ser vivo en este planeta, es distinto al de otra especie. Y en esos ácidos nucleicos, en esas cadenas, en esa doble hélice de ADN que tenemos en todas nuestras células, los seres vivos, están codificadas las instrucciones de quiénes somos, de cómo nos construimos como especie. Entonces resulta que hay factores propios de cada especie que no se pueden eludir o no se pueden pasar por alto porque ya son herencia de cada individuo en una especie. Le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda mejor. Em, Cuando usted hereda de sus padres los rasgos como la altura, el color de pelo, el color de los ojos, la resistencia que usted tiene a enfermedades, todos esos factores son heredados. Se los heredan sus padres. ¿Usted decide qué heredar y qué no? No, no puede. Usted hereda la genética de sus padres. Usted hereda todo aquel material genético que sus padres le aportaron para formarlo a usted. Usted es un ser único, no hay repetido, no hay un usted repetido. Usted es un ser único en toda la naturaleza, en todo el universo. Usted es único. Pero esos factores, esos genes que usted hereda, pues también son únicos. Es decir, usted tampoco decide qué va a recibir, qué material genético, qué genes va a recibir de sus padres o qué no. Entonces, hay factores genéticos, biológicos, que son propios de nuestra especie y que van a determinar si somos vulnerables o no a determinadas enfermedades. Por eso es que usted ve que hay personas que muy tempranamente en su niñez desarrollan una serie de alergias que los condicionan por toda su vida. O ve usted cómo personas heredan síndromes, desórdenes genéticos que lastimosamente pues lo predisponen a tener un cierto estilo de vida y lo predisponen también a pues tener cierta vulnerabilidad hacia el ambiente en general y hasta condicionan qué tanto usted va a vivir, ¿verdad? Entonces, esos factores nosotros no los podemos negar, no podemos decidir si los heredamos o no, sino que simplemente están dados por la naturaleza y por la genética de nuestra especie. Ahora, aquí hay una cosa interesante también que entender, y esto yo lo leía en un libro especializado sobre un médico que estudia las enfermedades desde un punto de vista ecológico. El médico decía, es cierto que usted, por ejemplo, si es hijo de diabético, como los médicos, usted recuerda, ¿verdad? Que los médicos le dicen a usted cuando va a consulta y le hacen los exámenes de sangre y le dicen, ¿usted es hijo de diabético? Sí. Ok, entonces usted va a ser diabético. ¿Verdad que eso es lo que dicen los médicos? Lo han escuchado, ¿verdad que sí? Sí, Sí, ¿verdad? O sea, le dicen, como por ejemplo, le dicen, ¿usted es padre de diabéticos? Entonces usted es diabético. Eso lo dicen los médicos. ¿Qué es lo que le está diciendo? En parte es cierto y en parte es mentira. Le voy a explicar por qué. No quiero echar por la borda la preparación de un médico, no. Pero le voy a decir por qué en parte es cierto y en parte no. Miren, es cierto que usted hereda genes que lo predisponen a la diabetes si sus padres son diabéticos. Lo va a heredar. Va a heredar genes
que pueden encenderse en algún momento de su vida y hacerlo a usted padecer de diabetes. Sí, eso es cierto. Ahora, lo que no es cierto es que usted necesariamente vaya a desarrollar diabetes, aunque haya heredado esos factores genéticos, esos factores biológicos o esos genes que lo predisponen a usted. El asunto es que puede que no se activen esos genes y usted nunca llegue a ser diabético, dependiendo de otro determinante de la salud, que es el siguiente que está acá, que también es proximal, ¿verdad? Mire, factores individuales y preferencias en estilo de vida. Usted puede que llegue a ser diabético, más si tiene la predisposición genética, pero puede que no. Eso va a depender mucho de sus decisiones y del estilo de vida que usted decida adoptar. Por ejemplo, si usted entonces, siendo hijo de diabético, no tiene una dieta ordenada, no hace ejercicio físico y no balancea lo que come, el azúcar principalmente, entonces probablemente sí, usted va a padecer de diabetes en algún momento. Pero ¿qué tal que usted adopte un estilo de vida completamente distinto al de la mayoría y usted sea muy disciplinado y haga un balance en su dieta de tal manera que la cantidad de carbohidratos que usted consume sea solo la adecuada para mantener la energía que usted necesita en el día? Y aparte de eso, usted hace un balanceo de todos los grupos alimenticios, hace ejercicio físico y además de eso, no solamente la parte física, lo emocional también, tiene una buena actitud hacia usted mismo y hacia su salud y se mantiene ocupada en muchas cosas y tiene hobbies que hacen que usted, pues, aunque se estrese, vaya liberando ese estrés que se va acumulando por el día a día y usted trate de tener una vida sana. Entonces, yo hago la pregunta, ¿usted cree que si usted toma ese estilo de vida o adopta ese estilo de vida, eh, habrá mayor o menor probabilidad de que usted padezca diabetes? ¿Qué dicen? Menor. Menor. Tan sencillo como eso, es bien lógico. Y es así. Y no es que lo diga yo o es que nosotros concluyamos que es así. No, es que hay prueba científica de que es así. Ahora, si usted es una persona que adopta un estilo de vida riesgoso desde todo punto de vista, digamos que usted solo pasa metido en Burger King, Pollo Campero, Wendy's, que no sé si existe todavía Wendy's, y todas esas comidas rápidas en donde el problema real que tienen las comidas rápidas es que el aceite vegetal que utilizan, aunque es una grasa líquida, y las grasas líquidas no tienden a formar coágulos de grasa o em, así como no se llegan a formar tapones de grasa, no tienden a hacer eso. El problema de las comidas rápidas es que el aceite lo usan una y otra y otra y otra vez. Y entre más se use una grasa líquida como el aceite, que no es malo consumirlo, pero el problema es que entre más se use, pasa de ser un ácido graso insaturado a ser un ácido graso saturado. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Quiere decir que esa grasa líquida, cada vez que se esté cocinando una y otra vez, reutilizando una y otra vez, lo que quiere decir es que se va volviendo sólida. Deja de ser grasa líquida y se convierte en una grasa sólida. ¿Y cuál es el problema de la grasa sólida? Que se acumula en las arterias y causa tapones. Y eso puede generar problemas cardíacos o incluso problemas más serios relacionados con el cerebro. Entonces, si usted adopta ese estilo de vida, aparte de eso, usted es una persona que cree que vive en un ambiente en donde no hay violencia y usted anda metido aquí por allá a las 11, 12 de la noche en lugares de riesgo, o usted tiene la costumbre de andar en estos días de feriado, allá donde anda todo mundo, donde hay mayor incidencia de accidentes de tráfico,
porque el tiempo incluso está feo, porque está lloviendo y entre más lluvia hay más accidentes, pero usted no importa, dice, no, yo quiero ir a divertirme, voy a ir a tomar allá a la playa cerveza, se toma un montón de cervezas, queda embriagado, se mete al mar y se ahoga. Ese es un estilo de vida que usted prefiere tener, o sea, es una decisión individual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que las decisiones que usted tome sobre usted mismo a lo largo de su vida van a condicionar que usted esté en riesgo o no de enfermar de algo, o de tener un accidente, o de estar en una situación que lo ponga en peligro. Eso es una decisión personal. ¿Por qué es un factor proximal? Porque porque quien determina esas preferencias individuales y ese estilo de vida es usted. No es la sociedad, es usted. Quien toma la decisión al final es usted. Entonces, es una determinante proximal, porque usted tiene gran parte del control de si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Es usted. Ahora, esas preferencias individuales a veces tienen que ver con el siguiente factor, que es influencias comunitarias y soporte social. Muchas veces lo que decidimos hacer no es a veces lo que queremos hacer, sino es lo que nos vemos obligados a hacer porque la presión de grupo, la presión social, nos hace hacerlo. Entonces, realmente la sociedad, lo que haga una sociedad, influye sobre lo que usted hace como individuo, como persona. Entonces, si la sociedad como la nuestra, lastimosamente, pero podemos mejorar, pero si nuestra sociedad, nosotros en Honduras, vivimos de manera desorganizada, no buscamos el bien común y exaltamos muchas veces más bien la falta de valores en las personas, ¿verdad? Vemos que parece mentira y parece que eso está muy malo y sabemos que está muy malo, pero es algo que ocurre. En nuestra sociedad pareciera que los héroes son los ladrones, que los héroes son aquellos que llevan un estilo de vida desorganizado, que no tienen el valor de la honradez, que no tienen el valor de la moral, no las tienen. Pareciera que esos son como los héroes de nuestra sociedad. Desde ahí vamos mal, porque entonces lo que ocurre en sociedad, la violencia que se da, el maltrato que uno ve, y que se replica porque, por ejemplo, los niños absorben esas actitudes de violencia y las repiten, o de abuso hacia otros y los repiten, eso va a perjudicar nuestras decisiones personales. Ahora, volquemos esto al término del ambiente general. Bueno, mire, si usted vive en una sociedad a la que no le interesa que los recursos naturales se pierdan, como por ejemplo que en distintas partes del país haya grupos étnicos que luchan por mantener las fuentes de agua para todos y que hasta los matan, como pasó con Berta Cáceres, una dirigente campesina, que usted debe de conocer el caso. Si vivimos en esa sociedad y si nosotros no contribuimos a que las cosas cambien, no esperemos que, que las cosas cambien. Si vivimos en una sociedad en donde hay tráfico de animales, por ejemplo, y lo vemos en los mercados o lo vemos en los bulevares, y no hacemos nada al respecto y no nos pronunciamos al respecto y no hay un control para que eso no pase, las especies se van a seguir traficando, las especies se van a seguir perdiendo y en algún momento vamos a salir afectados, todos. Ya estamos saliendo afectados, pero si sigue pasando y estamos así con esa indiferencia, vamos muy mal y vamos cada vez peor. Si vivimos en una sociedad en la que eh, los incendios forestales son como algo tan común que no nos importa, sí, los incendios, sí, allá por abril, marzo, abril de cada año hay un montón de incendios. Y no hacemos nada como sociedad para prevenirlo, entonces estamos promoviendo que haya factores ambientales que provoquen enfermedad. ¿Qué pasa cuando hay mucho incendio forestal y se suma ese incendio forestal con las partículas sólidas que se suspenden en el aire por la quema de combustible, por ejemplo? ¿Qué ocurre en marzo y abril cada año? Y cada vez peor, ¿qué ocurre? Usted ve que hay una bruma espesa sobre la ciudad, sobre Tegucigalpa y Comayagüela. ¿Qué es esa bruma? Son tres cosas.
vapor de agua, ¿verdad? Agua que se evapora del suelo o de las fuentes naturales de agua y que se convierte en gas y que queda suspendida en el aire, más partículas de los combustibles fósiles que se queman en los vehículos o en la industria, que están suspendidas en el aire, más partículas procedentes de incendios forestales. ¿Qué hacemos como sociedad para que eso no ocurra? ¿Qué hacemos para evitar que el siguiente año eso no se incremente en magnitud? ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Pensamos que quienes tienen que hacerlo son las autoridades, nada más. No, no es así. Todos como sociedad debemos de contribuir. Entonces, si nosotros no promovemos una protección adecuada del ambiente y de los recursos, si no nos importa que el agua se escasee, si no nos importa que el bosque se tale, se corte, y que eso vaya a enriquecer a unos pocos y no a todos, si no nos importan esas cosas, entonces realmente estamos destinados a desaparecer. ¿Tenemos algo de influencia sobre estas condiciones, sobre estos determinantes? Sí, claro que sí. Debemos de ser una sociedad más unida y debemos de ser una sociedad más crítica. No dejarnos creer lo que nos dicen, sino observar y ver los hechos y actuar en acorde a eso, ¿verdad? No hay que ser tan crédulo uno. Hay que mejor ser un tanto incrédulo, ser más crítico y de esa manera exigir más. Exigir más educación, exigir más salud, exigir que se respete el ambiente y que se respeten los recursos que son de todos. Bien, ahora vea usted el siguiente factor, acceso a servicios de atención en salud. Lo mismo, si como sociedad no exigimos que los impuestos que pagamos se traduzcan en atención en salud para cualquiera, no importa quién sea, ni qué tan largo en Honduras, de qué parte de Honduras venga, no importa, todos tenemos que tener el mismo acceso a servicios de atención en salud. Incluso a especialistas que puedan tratar nuestras afecciones crónicas, si es así, o las infecciones que podamos adquirir y que tengamos una atención de calidad, que usted vaya a cualquier hospital público y haya medicina suficiente, personal suficiente y capacitado y que usted tenga acceso a todos esos servicios. Eso lo construimos como sociedad. Una sociedad enferma obviamente, va a ser una sociedad a la que no le interese lo que pasa alrededor, porque alguien enfermo está centrado en su enfermedad, no le importa lo demás. Entonces, lastimosamente hemos vivido en un medio, en una sociedad en la que personas inescrupulosas han querido mantener esas condiciones deplorables para que la gente no piense en las verdades absolutas, para que la gente no visualice los problemas reales que tenemos en este país. Y uno de los principales es que la corrupción que ha habido y que debemos de ir eh, desarraigándonos de esa corrupción, porque la corrupción es a todos niveles, no solo a nivel de los que toman decisiones. La corrupción está en todas partes, desde los taxistas que empiezan a querer cobrar más dinero por la carrera, no habiendo incremento en la gasolina, eso es corrupción, hasta el funcionario que está en el gobierno o hasta el funcionario que dirige una institución o un departamento en el gobierno o un ministerio. Ahí, o sea, en todos los niveles hay corrupción. No solamente hay corrupción a nivel de toma de decisiones, hay que estar claro en eso. Si contribuimos a que las cosas cambien, pues las cosas van a cambiar. Si no, todo va a ser igual. ¿Sobre qué tenemos menos decisión nosotros como individuos? Los determinantes distales, bueno, pareciera por lo menos que no tenemos tanta decisión. Los determinantes distales, uno de ellos es las condiciones de vida y de trabajo. Es cierto que nosotros no influimos tanto en cómo cambien de forma inmediata las condiciones de vida y de trabajo, pero si como individuos promovemos el bien común, el bien de la comunidad en la que vivimos, desde nuestro barrio o de nuestra misma familia. Y eso se va a ver reflejado en un cambio significativo en la estructura social,
en la forma como nos comportamos en sociedad y hasta en la aplicación de las normas y de las leyes que existen, en esa medida nosotros, si hacemos esos cambios, vamos a lograr que las condiciones de vida sean mejor y que haya mejor acceso a fuentes de trabajo. Y cuando hablo de condiciones de vida, no solamente me refiero a que usted y yo tengamos acceso a una vivienda digna, acceso a servicios de agua potable limpios, acceso a atención en salud, acceso a préstamos, a tener un sueldo digno. No solamente es eso. Condiciones de vida buenas son que nuestro ambiente natural esté conservado y que al estar conservado el ambiente, al estar sano el ambiente natural, el ecosistema de donde obtenemos nuestros recursos para vivir, al estar sano, entonces nosotros vamos a estar bien, vamos a tener salud y bienestar. Ya vamos a ver un montón de ejemplos sobre esto. No crea que esto solamente se queda en conceptos, no, lo vamos a aplicar. Ajá, y el otro condicionante que es como el más grande y el que engloba a todos, mire lo que dice, condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Los determinantes más inclusivos y los que abarcan a todos los demás están las condiciones generales del ambiente, el ambiente que nos rodea, hablando específicamente del ambiente natural, porque si en el ambiente natural hay desequilibrio, entonces eso quiere decir que nosotros vamos a padecer, por ejemplo, de un clima alterado, de etapas de sequía muy prolongadas, donde los cultivos no reciben agua suficiente y se arruinan, y entonces ya no hay alimento, en donde empiezan a aparecer una y otra epidemia, un brote por aquí, un brote por allá de diferentes enfermedades, tanto infecciosas como enfermedades crónicas. Y también hablamos de condiciones generales de la economía. Por supuesto, si vamos adelantando hacia un desarrollo general, hacia que nosotros en Honduras produzcamos nuestro propio alimento, no estemos comprando alimento de fuera, de tal manera que lo que producimos lo consumamos y que solo importemos las cosas que no producimos y que entonces haya trabajo para todo el mundo y que los sueldos sean más equitativos, que no haya tanta brecha social. No es posible, es absurdo que exista tanta diferencia en la estructura de sueldos que una persona con sueldo mínimo gane 9.000 lempiras o menos y que otra persona gane 200.000, 300.000 lempiras al mes. Eso es absurdo. Saben que eso no pasa en Cuba, tanto que critican a Cuba. En Cuba no pasa eso. En Cuba, todos los profesionales, todos, absolutamente todos los que salen de la universidad, tienen un sueldo casi igual. Eso se llama equidad social. Eso se llama ser una sociedad racional, entendida, porque no es posible que haya tantas brechas. Por eso es que aquí hay gente que gana unos sueldos exorbitantes y que no hacen absolutamente nada, y otros que son productivos y necesarios en la sociedad no ganan casi nada. O sea, no es posible. No podemos llegar a esos extremos. Ahora les voy a poner un ejemplo de esto en la vida real. Vámonos acá. Vamos a empezar con esta presentación. No la vamos a terminar hoy, pero la vamos a empezar hoy. Vamos a hablar de la epidemiología del virus Nipah. Quiero saber quién de ustedes conoce qué es el virus Nipah. Alguien que sepa qué es el virus Nipah. Que me lo diga. O habían escuchado hablar del virus Nipah. Aquel día lo miré en un tema de la unidad 1 y solo medio leí como que era de los animales para los humanos. Entonces, ok, gracias. Entonces, esto es un virus que ha afectado a animales y a seres humanos y que recientemente en el tiempo se descubrió. O sea, no tiene ni 30 años de haberse descubierto. O sea, que hace más de 30 años no se conocía, el hombre no conocía que era este virus. Pues resulta que este virus es un virus muy parecido, si ustedes se fijan en la estructura molecular, aquí en esta imagen, es un virus muy parecido al SARS-CoV-2, que es ese coronavirus que nos está afectando mucho y que nos ha afectado mucho en los últimos años, ¿verdad? El que produce el COVID-19. Es un virus parecido, no es igual. No es igual,
pero vean que estructuralmente hablando es interesante la forma que tiene. Por ahí en el aula, esto es algo que sí debería usted de analizar. Por ahí en el aula, vamos a ver aquí. Hay una primera parte, ups, ya me sacó, pero bueno, vamos a volver a entrar. Hay una primera parte en la unidad 2 que dice, ¿te has preguntado cómo se ven los virus? ¿Te gustaría echar un vistazo? Revisa el enlace que te dejo aquí, este de acá. Si nosotros le damos clic, vamos a abrir una página en donde visualmente podemos ver, no son fotografías, sino que son representaciones o modelos digitales de cómo se ven algunos virus que afectan al ser humano, cómo se ven, porque muchas veces conocemos a los virus por nombre y sabemos que causan un problema de salud bastante grande, pero no los vemos, no los conocemos, no los reconocemos al observarlos, sino que tal vez solo las personas que se dediquen al estudio específico en la ciencia de los virus, ¿verdad? Entonces, miren cómo son los virus. Los virus son bien interesantes desde el punto de vista, bueno, desde todo punto de vista, tanto estructural como de su comportamiento. Y es interesante que no son considerados seres vivos. O sea, hay un grupo de científicos en el mundo que dicen que no son seres vivos porque no se pueden autorreplicar o no se pueden reproducir por sí solos, sino que necesitan entrar a una célula de otro organismo, de un organismo vivo, para poderse reproducir. Pero hay otro grupo de científicos que dice que los virus en efecto sí son partículas vivas por su complejidad, por la forma como se comportan y todo lo que hacen, ¿verdad? Pero bueno, no es esa el punto. En este momento no vamos a discutir si un virus es un ser vivo o no. No nos interesa en este momento. Eso usted lo puede investigar solo y llegar a un criterio personal. No que alguien se lo diga, sino usted concluirlo en base a las evidencias. Pero aquí yo quisiera que ustedes se fijaran, esto está en inglés y quizás sea un poco problemático para muchos leerlo, pero se nos hace una descripción de varios virus interesantes y cómo estos han tenido un impacto bastante terrible en la humanidad, en el ser humano, y no solamente el ser humano, en otros organismos vivos también. Por ejemplo, está aquí, este es un adenovirus que generalmente hay adenovirus que producen muchas infecciones gastrointestinales, por ejemplo. Hay virus que no tenemos así como tanto problema con ellos los seres humanos porque el ambiente en donde viven es un ambiente pues inaccesible tal vez para la mayoría, como es el océano, por ejemplo, estos que están aquí. Este que está aquí, por ejemplo, esto es un virus, este que dice Nitrosopumilus, es un virus marino. Es un virus que usted encuentra en el agua de mar. Y luego ve que luego aparecen unos que ya reconocemos por su nombre, el Zika. Aquí vea, el Zika. Dice acá que cerca de 55 millones de partículas virales pueden caber en el periodo, en el punto, perdón, en el punto que está escrito al final de esta oración. O sea, en este punto que está aquí, no lo puedo señalar mucho pero aquí lo estoy tratando de poner. En ese puntito que usted ve ahí, de punto y final de ese parrafito, ahí pueden caber, solo en ese punto pueden caber 55 millones de partículas virales del Zika. Ya se imagina usted la cantidad de Zika que uno adquiere cuando es infectado por un mosquito, cuando lo pica un mosquito que trae el virus en su saliva. La cantidad de partículas virales que entran en nuestro cuerpo es tremendo. Por eso las personas difícilmente se van a librar de una infección por Zika. O vea usted otros virus que, como dice acá, son virus que son transmitidos a los seres humanos a través de mosquitos. Por ejemplo, aparte del Zika está el virus del Nilo Occidental. West Nile virus es un virus que, si bien es cierto, en Honduras no ha tenido mayor impacto, pero puede que vayamos a tener problemas con él
porque resulta que está aquí nomasito, aquí al norte de México, ahí está presente ese virus. Y como las enfermedades y los agentes infecciosos no conocen de fronteras, de límites territoriales, a ellos no les importan y están pensando que si atraviesan la frontera entre México, Guatemala, Honduras, van a tener problemas. Y a los virus no les importa eso. Solo necesitan que el vector que lo transmite esté presente en el país, en el territorio, para poderse dispersar. Y también tenemos el dengue, ¿verdad? Aquí está el famoso dengue. Entonces, así se ven. Mire, esa es la estructura molecular que tienen. Así se ven. Así se observan. Si usted los viera en un microscopio electrónico, así los miraría. Claro que tienen un tamaño bastante pequeño, porque si usted se fija ahí, tanto el Zika, el West Nile, como el dengue, dice que tienen un tamaño aproximado, un diámetro aproximado de unos 50 nanómetros. El nanómetro es una unidad de medida tan pequeña que es como que usted tome una millonésima parte de un metro. Usted divide un metro en un millón de partes, y si usted toma una, ese es el tamaño de un nanómetro. ¿Verdad? Entonces es un tamaño tremendamente pequeño. Por ahí ve otros que son arenovirus, por ahí ve también el influenza virus, ¿verdad? El virus de la influenza, que ha causado tantos problemas, la influenza en los seres humanos. Y tenemos un montón de variedades de influenza que nos han atacado, como la influenza aviar, la influenza porcina, para mencionar dos ejemplos que han sido terribles y que se han originado en otros animales y luego se han dispersado al hombre y enfermado al hombre también. Y luego vea usted por acá viruela, y ve usted acá más abajito el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH o HIV, como se dice en inglés. Aquí está el virus del VIH, véalo. Aquí está, miren qué interesante, aquí está el SARS, que el SARS-CoV-1, que es el que le digo que produce el SARS o síndrome respiratorio agudo grave, que causó grandes problemas en Asia allá por 2003, 2005. Por ahí ve también al SARS-CoV-2. ¿Quién es este? ¿Quién es el SARS-CoV-2? COVID-19. El que produce la COVID-19. La COVID-19, recuerde, es la enfermedad. Es el conjunto de signos y síntomas que conocemos como COVID. Pero el virus en sí no se llama así. El virus es un SARS-CoV-2, ese es el nombre que tiene. Y es un coronavirus. El SARS-CoV-1 también es un coronavirus. Y por aquí abajo está el MERS-CoV, que MERS quiere decir síndrome agudo grave, síndrome respiratorio agudo grave de Medio Oriente. Este es un coronavirus también que causó problemas en Medio Oriente, en los países de Medio Oriente, por ejemplo, en los países árabes, hace como 20 años, un poco más, como 25, 30 años. Entonces, vea que aquí están los virus que han sido y serán, creo yo, los mayores problemas que tengamos la humanidad en relación a agentes infecciosos, porque el problema con los virus, por aquí viene está la rabia, el ébola, esto es algo terrible. Y esto que usted está viendo, la forma que usted está viendo que tienen, son estructuras formadas de proteínas. O sea, los virus están formados por unas cápsulas construidas a partir de muchas proteínas, y en el interior del virus, de esas cápsulas de proteínas, vamos a encontrar el material genético, el ADN y el ARN. Hay virus de ADN y hay virus de ARN. Y eso determina, por ejemplo, a qué huésped infectan o invaden para poderse reproducir. Y también determina qué tipo de efecto nocivo va a tener en el cuerpo del huésped. Y por ahí hay otros más, pero quiero que se tome un tiempo para reflexionar un poco en que esto es un virus. Esa estructura rara, complicada, o tal vez en algún momento simple, formada de proteínas y de ácidos nucleicos, que nos tiene de cabeza a los seres humanos el día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque haya vacunas para muchos de estos, resulta que todavía el hombre sigue padeciendo de las enfermedades que se producen por muchos de estos virus. Y este virus, aunque no lo conozca usted mucho, se lo voy a, por lo menos hoy vamos a resumir
¿Qué pasó con este virus? ¿Cómo apareció? ¿Y por qué lo estamos analizando en este seminario de ecología y salud? ¿Qué tiene que ver esta epidemia de virus Nipah con la ecología, con el ambiente natural, con los ecosistemas? ¿Qué tiene que ver? Ahorita lo vemos. El problema con el virus Nipah es que es un virus que apareció en el año 1998 y apareció en una región del mundo que conocemos como el archipiélago malayo, ¿verdad? O Malasia, que no es un país solamente, es un archipiélago, son muchos países formando una franja de tierra, de tierra continental que está en el mar. Algunos son islas, otros no. Entonces, el virus aparece en Malasia en 1998. No se conocía antes, no había habido ningún reporte antes de una enfermedad como esa en la historia de la humanidad. Y él se conoció después de la investigación epidemiológica, recuerde, el estudio de los factores que determinan la aparición, la dispersión de las enfermedades. Entonces, se reconoció que aparentemente, y esto es algo que todavía está en estudio para hacer una confirmación real, completa y definida, que el reservorio animal del virus Nipah son unos murciélagos de género Pteropus, que son unos murciélagos que en esa región del mundo, que por cierto son bien grandes, el tamaño es bien grande, que se les llama comúnmente zorros voladores, porque parecen zorros, nada más que son murciélagos. Y son animales muy, muy grandes. Pero aparte de eso, son animales frugívoros. No son animales, no son murciélagos que se alimentan de sangre. Frugívoro quiere decir que se alimenta de frutas. Es un animal que se alimenta de frutas. O sea, no es peligroso para el hombre. Se supone que es el reservorio natural del virus Nipah. ¿Qué quiere decir reservorio? Bueno, que es el animal con el que ha convivido el virus desde siempre. Y por cierto, que es una cosa interesante también, ese reservorio animal, el murciélago de género Pteropus, no se enferma. O sea, el virus no le causa a su huésped murciélago, no le causa ningún tipo de signo ni síntoma, ninguno. Pero aparte de eso, y también bastante interesante desde el punto de vista de la ecología, es que los murciélagos en general, no solamente los Pteropus, los murciélagos en general, mire qué interesante, no padecen de enfermedades virales. No padecen. Eso es algo que vamos a rescatar un poco más adelante en la próxima clase. También se sabe por el estudio epidemiológico que se hizo de los casos que aparecieron en Malasia, en los distintos países de la península de Malasia en ese año, se sabe que los cerdos son los animales domésticos que sí enferman y que están más cerca de contagiar al ser humano. Y también se sabe que el virus, después de estudiarlo molecularmente, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Ahorita, la estructura molecular para poder saber qué virus era, si era nuevo o era parte de alguna familia o grupo de virus ya existentes, se supo que el virus es de género enipavirus o es del grupo de los enipavirus. Esto en ciencia es importante porque cuando hablamos del lenguaje técnico de la ciencia, nos tenemos que referir a los nombres propios, incluso de los agentes infecciosos, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo en salud, en estas ciencias de salud. Usted como enfermero o enfermera, usted debe de conocer los nombres propios, los nombres científicos de esos agentes infecciosos y no perderse. Entonces, un enipavirus importante es este Nipah que estamos analizando el día de hoy. En este mapa que le estoy poniendo aquí, lo estoy tratando de ubicar más o menos donde es la península de Malasia, ¿verdad? Vemos que por ahí están países como Tailandia, como Kuala Lumpur, que es Malasia propiamente. Vemos por ahí a Singapur, vemos que está cerca Indonesia, vemos que está también cerca Borneo. Otra parte de Indonesia, vea usted. Entonces, para ubicarnos, que esto es allá en el mar de China,
¿verdad? Estamos hablando de esos países que forman esa península y que están allá cercanos a China, ¿verdad? Bien, ahora, particularmente el brote que apareció en 1998 se dio acá, en esta región llamada Kuala Lumpur. ¿Y dónde apareció? Apareció en los criaderos de cerdos. Se detectó que los cerdos en esos criaderos comenzaban a enfermarse. ¿Qué enfermedad tenían? Bueno, era un síndrome bien variado porque aparecían problemas respiratorios, pero aparecían también problemas de equilibrio y sangrado. Y los cerdos se morían. Y el problema es que como era un criadero, en donde obviamente hay humanos criando a esos animales, los humanos que trabajaban o que realizaban algunas actividades cercanas a esos criaderos, como por ejemplo, incluso los que cortaban la carne en los mataderos, no solamente los que estaban ahí en la granja dándoles de comer y limpiando los animales, sino también gente que trabajaba en mataderos donde iba a llegar donde llegaba la carne, producto de esos cerdos que se criaban, también enfermaron y murieron. Y eso no se sabía qué es lo que pasaba ahí. Se pensó que era una meningitis, porque como hubo síntomas eh, nerviosos, ¿verdad? Síntomas em, directamente relacionados con el sistema nervioso, entonces se pensó que era una meningitis, pero cuando se hace el estudio epidemiológico y se empieza a estudiar las determinantes que condicionan la aparición de ese brote, que no se sabía de qué era, se dan cuenta de que era un virus nuevo, que no se conocía, el hombre no lo conocía. Y entonces le dan un nombre, y le dan el nombre de virus Nipah. Y aquí, solo para terminar, no vamos a concluir con esta presentación hoy, pero lo vamos a terminar, es que los huéspedes o los reservorios naturales se supone que son los murciélagos frugívoros, esos animales a los que se les llama zorros voladores por el tamaño y la apariencia que tienen, que son de una familia taxonómica llamada teropódide, murciélagos teropódidos. Y estos son las dos especies implicadas y que se supone fueron los reservorios naturales de donde provino el virus Nipah, que tuvo esa incidencia terrible, tremenda, en la salud de las personas en Malasia en 1998. Esta es una de las especies, se llama Pteropus vampirus, que aunque el nombre diga vampirus, no es un vampiro, no come sangre, no se alimenta de sangre, es un animal que come frutas. Es inofensivo, no come nada, no hace daño al hombre, realmente. Entonces, ese es uno de ellos. Vea que el animal parece un zorro pequeño, nada más que volador. Y este es la otra especie. Esta se llama Pteropus hippomelanus. Son dos especies diferentes del mismo género Pteropus. Estos son los malvados, se supone, de la película. Pero en realidad vamos a ir viendo que a medida se estudió el caso, epidemiológicamente, ecológicamente, nos damos cuenta de que en realidad el problema no es el murciélago, sino el problema es la manipulación que el hombre hizo del ambiente natural, del ecosistema en donde vivía el murciélago en esos años. Bueno, me voy a quedar ahí, no lo voy a terminar, los dejo con la duda, porque en realidad es un tema bastante interesante, porque tiene que ver con una manipulación directa que el hombre hace del ambiente natural, del ecosistema, que causó una perturbación que al final generó que un virus que convivía con una especie silvestre, un animal que no entra en contacto con el hombre día a día, ahora sí lo haga debido a esos criaderos masivos de cerdos que se crearon en esa zona en esos años, y que luego ese virus brincó entonces a un huésped intermediario como es el cerdo, y del cerdo pasó al hombre, enfermándolo y matándolo. Todo producto de una manipulación, de una perturbación que el hombre causó al ecosistema. Entonces, antes de terminar, la última idea que les quiero dejar en su mente es que todas las enfermedades infecciosas se propagan por acción del hombre. Todas. Absolutamente todas. Y eso tiene mucho que ver con un factor importante, que es el aumento el aumento en la población humana. Cada vez el hombre es más.
en número. Cada vez hay más seres humanos en la Tierra. Y cada vez más llegamos a ambientes naturales en donde antes no estábamos. Y llegamos y lo queremos colonizar y lo queremos conquistar. Y lo que sacamos de eso más bien es destrucción del ambiente y enfermedades que brincan a nosotros por esa manipulación que hacemos del ambiente, por ese irrespeto que causamos al perturbar un ambiente natural que está en equilibrio. Eso ocurre, eso pasa y es una realidad. Bueno, terminamos ahí. Pendientes con el calendario, las actividades del calendario. Vamos a concluir en la próxima clase el tema, pero ustedes, por supuesto, lo pueden ir leyendo y adelantando, pero la explicación y el resumen y el análisis de esto lo vamos a hacer en la próxima clase. Bien, que tengan buena tarde. Saludos a todos. Feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias. Por nada, saludos. Gracias, Lick. Tarde, nos vemos. Feliz tarde. Tarde.